Jerusalén, domingo de madrugada, hacia el año 33. El sol aún no ha salido. Una mujer camina sola hacia una tumba sellada por una piedra de casi 2 toneladas. Los discípulos varones están escondidos, con miedo de ser los próximos crucificados. Ella no. María de Magdala atraviesa la oscuridad cargando especias para ungir un cuerpo muerto. Lo que va a encontrar cambiará la historia de la humanidad para siempre. Y Jesús la eligió precisamente a ella para ser la primera en testificar. Esta mujer, cuyo nombre atravesaría 2000 años de historia, tuvo su imagen distorsionada, manchada y reinventada más veces que cualquier otra figura femenina de la Biblia. Los pintores la retrataron semidesnuda, arrepentida, llorando a los pies de Cristo con los cabellos sueltos. Los predicadores la describieron como una prostituta redimida. Los novelistas la transformaron en amante secreta. Hollywood la colocó en escenas de seducción y escándalo. Y durante 14 siglos, la mayoría de los cristianos occidentales creyó que María Magdalena era una mujer de mala fama que abandonó la vida en las calles para seguir a Jesús. Solo existe un problema con esta historia. Nunca sucedió. Cuando se abren los 4 evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y se busca cualquier versículo que llame a María Magdalena prostituta, se encuentra algo perturbador. No existe ninguno, ni una sola línea. La mujer más difamada de la historia cristiana nunca fue llamada pecadora sexual en ningún texto sagrado reconocido por la Iglesia. El mito que la persiguió por 1500 años nació de un error de interpretación que se transformó en doctrina, de una confusión que se volvió tradición, de un sermón que reescribió la memoria de una discípula. Para entender quién fue realmente María Magdalena, necesitamos volver al inicio. No al inicio de la leyenda, sino al inicio de la mujer. Su nombre revela su origen. Magdalena no era un apellido, era una identificación geográfica. María venía de Magdala, una próspera ciudad pesquera en las riberas occidentales del mar de Galilea, localizada a unos 7 kilómetros al norte de Tiberíades y a aproximadamente 5 kilómetros al sur de Cafarnaúm. En hebreo, la ciudad se llamaba Migdal, que significa torre. En arameo, Magdala conllevaba el sentido de grandioso o gran lugar. No era una aldea cualquiera. Las excavaciones arqueológicas iniciadas en 2009 por la Autoridad de Antigüedades de Israel revelaron una ciudad mucho más sofisticada de lo que se imaginaba. Los arqueólogos encontraron una sinagoga del primer siglo, una de las pocas conocidas en la Galilea de aquella época, con frescos en las paredes en rojo oscuro, amarillo mostaza y azul, suelos ornamentados con mosaicos y una estructura de basílica sostenida por 6 columnas. El salón principal medía 120 metros cuadrados. En el centro de la sinagoga descubrieron la llamada Piedra de Magdala, una escultura que reproduce elementos del Templo de Jerusalén, incluyendo la menorá de 7 brazos. Era una maqueta sagrada del lugar más santo del judaísmo, presente en una ciudad distante de la capital. Esto significa algo importante. Magdala no era un poblado de campesinos miserables. Era un centro urbano con élite religiosa, vida cultural activa y conexiones con Jerusalén. Los 4 espacios de baños rituales encontrados en las excavaciones, alimentados por manantiales naturales, lo que los hacía los más puros según las reglas judaicas, demuestran una observancia rigurosa de la ley. Las mansiones descubiertas revelan una planificación urbana sofisticada, con calles bien pavimentadas y un sistema de cisternas interconectadas. María Magdalena probablemente creció en un ambiente de relativa prosperidad y fervor religioso, no en los márgenes de la sociedad. El Evangelio de Lucas presenta a María por primera vez en el capítulo 8, versículos 1 al 3. Jesús andaba por las ciudades y aldeas anunciando la buena nueva del reino de Dios. Los 12 lo acompañaban, así como algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas estaba María, llamada Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. 7 demonios. Esta expresión cargó un peso terrible sobre la reputación de María por siglos. Pero el número 7, en la tradición bíblica hebrea, es símbolo de totalidad y completitud, no necesariamente de pecados específicos.
Los estudiosos contemporáneos interpretan el pasaje de formas diversas. Puede indicar una posesión demoníaca literal, de la cual Jesús la liberó. Puede referirse a una enfermedad física grave, posiblemente epilepsia severa, ya que en el mundo antiguo las enfermedades eran frecuentemente atribuidas a espíritus impuros. Puede significar una aflicción mental profunda. El texto no lo especifica. Lo que queda claro es que María sufría de algo devastador y Jesús la curó completamente. A partir de esa curación, ella se convirtió en seguidora. No una observadora distante, sino una discípula activa que acompañaba a Jesús en sus viajes misioneros. Lucas menciona que ella y otras mujeres servían al grupo con sus bienes. El término griego usado, hiparchonton, indica no solo contribución financiera, sino puesta a disposición de recursos, habilidades y presencia. Entre las mujeres citadas estaba Juana, esposa de Cusa, administrador de la casa de Herodes Antipas, una mujer de la aristocracia que arriesgaba posición social y seguridad para seguir a un predicador itinerante. Había también Susana y muchas otras. Piense en el escenario. En el primer siglo, las mujeres judías no podían seguir a rabinos públicamente. No tenían permiso para hablar en las sinagogas. En algunos círculos se discutía si las mujeres poseían alma. Una enseñanza judaica de la época afirmaba que quien conversa mucho con mujeres se causa mal a sí mismo, descuida las palabras de la Torá y termina por heredar el infierno. Los rabinos eran orientados a no enseñar a mujeres. Y Jesús no solo permitía que ellas lo siguieran. Él las incluía en su grupo misionero, aceptaba su sustento, les enseñaba públicamente y las trataba como discípulas legítimas. María Magdalena estaba en el centro de ese grupo de mujeres. El hecho de que su nombre aparezca primero en las listas que mencionan a las seguidoras de Jesús sugiere una posición de liderazgo o destaque entre ellas. Es citada más veces en los evangelios que la mayoría de los apóstoles varones. Ni siquiera María, madre de Jesús, aparece con tanta frecuencia. En los 12 pasajes en los que María Magdalena es mencionada en los 4 evangelios, su nombre casi siempre encabeza la lista de las mujeres presentes, un patrón que indica prominencia. El grupo de mujeres que seguía a Jesús probablemente sumaba decenas de personas. Lucas usa la expresión «muchas otras» para describir cuántas, además de las 3 nombradas, acompañaban el ministerio. Algunas eran mujeres de posesiones significativas. Juana, esposa del administrador de Herodes, posiblemente tenía acceso a recursos considerables. Otras tal vez fuesen más humildes, contribuyendo con lo que podían: alimentos, hospedaje, trabajo. El término griego usado por Lucas no limita la contribución al dinero, sino que abarca las posibilidades de cada una. Ellas servían conforme a sus carismas y condiciones. Esta presencia femenina constante en el ministerio de Jesús era revolucionaria para la época. Los rabinos judíos del primer siglo mantenían una distancia cuidadosa de las mujeres en público. Existía incluso una enseñanza que afirmaba ser preferible quemar las palabras de la Torá a enseñarlas a una mujer. Jesús ignoró completamente estas convenciones. Él conversaba con mujeres en público, les enseñaba, las curaba y permitía que lo tocasen, como la mujer con flujo de sangre que agarró el borde de su manto. Él visitaba casas donde mujeres lo recibían, como María y Marta de Betania. Él defendió a mujeres acusadas, como aquella que los fariseos querían apedrear por adulterio. El ministerio duró aproximadamente 3 años. Durante ese tiempo, María Magdalena probablemente escuchó decenas de sermones, presenció milagros, participó en comidas comunitarias y viajó cientos de kilómetros a pie por los caminos polvorientos de Galilea y Judea. Cuando el grupo finalmente partió hacia Jerusalén, en la semana que antecedió a la Pascua, un viaje de aproximadamente 120 kilómetros desde Cafarnaúm, ella fue con ellos. Los evangelios saltan del ministerio en Galilea a los eventos finales en Jerusalén. Y aquí, en los momentos más dramáticos de la narrativa cristiana, María Magdalena asume un papel central que ninguna distorsión histórica consiguió borrar completamente. Considere la escena de la crucifixión. Los discípulos varones huyeron. Pedro, que había jurado morir al lado de Jesús,
Negó conocerlo 3 veces antes de que el gallo cantara. Los otros se escondieron por miedo a ser arrestados y ejecutados como cómplices. El miedo era justificable. Roma no bromeaba con insurrecciones, y los seguidores de líderes crucificados frecuentemente compartían el destino de sus maestros. Pero María Magdalena permaneció. El Evangelio de Juan la coloca a los pies de la cruz, junto con María, madre de Jesús, la hermana de ella y el discípulo amado. Mateo y Marcos la sitúan observando de lejos, pero presente. Lucas menciona que las mujeres que juntamente lo habían seguido desde Galilea estaban de lejos viendo. Ella no huyó, no se escondió. Asistió a la agonía de su maestro colgado en una cruz romana, expuesto desnudo y humillado, asfixiándose lentamente mientras los soldados jugaban a los dados por sus ropas. La crucifixión estaba diseñada para ser la forma más dolorosa y humillante de ejecución conocida por el mundo antiguo. Los condenados podían tardar horas o incluso días en morir, dependiendo de cómo fuesen fijados a la cruz. La asfixia gradual, combinada con el dolor de los clavos atravesando muñecas y pies, hacía de cada respiración una tortura. Era un espectáculo público deliberado. Los cuerpos eran exhibidos en lugares de paso para servir de advertencia. Familiares y amigos normalmente se quedaban a distancia, impotentes, presenciando el sufrimiento prolongado. María Magdalena soportó eso, hora tras hora. Ella vio cuando Jesús gritó que tenía sed. Vio cuando ofrecieron vinagre en una esponja. Vio cuando Él dijo que todo estaba consumado y entregó el Espíritu. Vio cuando el soldado romano perforó su costado con una lanza para confirmar la muerte. Vio sangre y agua escurrir. Cuando José de Arimatea consiguió permiso para retirar el cuerpo y colocarlo en un sepulcro nuevo excavado en la roca, María Magdalena lo acompañó. Mateo registra que ella y la otra María se quedaron sentadas ante la tumba tras el sepelio. Ellas observaron dónde fue colocado el cuerpo. Memorizaron la localización. Cuando la piedra de casi 2 toneladas fue rodada para sellar la entrada, ellas estaban allí. Y cuando el sábado terminó, en la madrugada del primer día de la semana, mientras los hombres aún se escondían tras puertas cerradas, María Magdalena volvió. El Evangelio de Juan narra la escena con detalles cinematográficos. Aún estaba oscuro cuando ella llegó al sepulcro y vio que la piedra había sido removida. Corrió hacia Pedro y el discípulo amado con la noticia. Los dos fueron a verificar, encontraron los lienzos de lino que envolvían el cuerpo doblados en su lugar y volvieron a casa. Se marcharon. María se quedó. Ella permaneció fuera de la tumba, llorando. Se inclinó para mirar dentro y vio a 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde el cuerpo de Jesús había estado. Uno a la cabecera, otro a los pies. Ellos preguntaron por qué lloraba. Ella respondió que se habían llevado a su Señor y ella no sabía dónde lo habían puesto. Entonces ella se dio la vuelta. Había un hombre allí. Ella pensó que era el jardinero. Preguntó si él había removido el cuerpo y a dónde lo había llevado, prometiendo ir a buscarlo. El hombre dijo una sola palabra: María. En aquel instante, ella lo reconoció. La voz, el modo en que él pronunciaba su nombre, era Jesús. Ella respondió en arameo: Raboni, mi maestro. El término no era simplemente maestro, era la forma más elevada de respeto para un profesor en las escuelas judías, un superlativo de honor. Jesús le dijo: No me sujetes, porque aún no he subido a mi Padre. La frase sugiere que María intentó abrazarlo o aferrarse a él. Una reacción completamente humana de quien reencuentra a alguien que pensaba haber perdido para siempre. Tras presenciar la muerte brutal, tras llorar ante la tumba vacía, ella finalmente estaba ante él nuevamente, vivo, respirando, diciendo su nombre. Dimensione lo que sucedió. El primer ser humano en ver a Jesús resucitado no fue Pedro, que sería llamado la roca sobre la cual la iglesia sería construida. No fue Juan, el discípulo amado que había reclinado la cabeza en el pecho de Jesús durante la última cena. No fue ninguno de los 12 que habían sido elegidos, entrenados y comisionados durante 3 años de ministerio público.
fue María Magdalena. Y la misión que Jesús le dio en aquel momento definió su título para la eternidad. Él dijo: «Ve a mis hermanos, y diles que subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios». María corrió, encontró a los discípulos y anunció: «He visto al Señor», y contó todo lo que él había dicho. María Magdalena se convirtió en la primera evangelista, la primera anunciadora de la resurrección, la mensajera elegida para llevar la noticia más importante de la historia cristiana a los propios apóstoles. Santo Tomás de Aquino, en el siglo XIII, le dio el título que atravesaría los siglos: Apostola Apostolorum, apóstola de los apóstoles. El significado teológico de esta elección no puede ser subestimado. En la sociedad judía del primer siglo, el testimonio de las mujeres no era considerado válido en un tribunal. Eran legalmente equiparadas a niños y esclavos en términos de credibilidad jurídica. Si los autores de los evangelios estuviesen inventando una historia para convencer a sus contemporáneos, jamás colocarían a mujeres como testigos primarios. Eso debilitaría la narrativa a los ojos de cualquier oyente de la época. El hecho de que los 4 evangelios concuerden en que mujeres, y específicamente María Magdalena, fueron las primeras testigos de la resurrección, sugiere que los autores estaban relatando lo que realmente sucedió, incluso si eso perjudicaba la credibilidad de la historia ante la cultura dominante. Jesús deliberadamente eligió invertir todas las jerarquías del mundo antiguo en el momento más crucial de la fe cristiana. Entonces, ¿cómo se transformó María Magdalena en la prostituta arrepentida de la imaginación popular? La respuesta tiene nombre, fecha y lugar. El día 14 de septiembre del año 591, un viernes, el Papa Gregorio I, conocido como Gregorio Magno, predicó un sermón en la Basílica de San Clemente, en Roma. El texto base era Lucas capítulo 7, versículos 36 al 50, que narra la historia de una mujer pecadora de la ciudad que entró en la casa de un fariseo llamado Simón, lavó los pies de Jesús con lágrimas, los secó con sus cabellos y los ungió con perfume. Gregorio hizo algo que ningún texto bíblico justificaba. Declaró que esa mujer anónima era María Magdalena, y fue más allá. La identificó también con María de Betania, hermana de Marta y Lázaro, que en otra ocasión ungió los pies de Jesús con aceite perfumado. Con una sola homilía, 3 mujeres distintas, la pecadora anónima de Lucas, María de Betania y María Magdalena, se fundieron en una sola figura. Y como la primera era descrita como pecadora de la ciudad, expresión que en la época sugería prostitución, María Magdalena heredó esa identidad que nunca le perteneció. Gregorio interpretó los 7 demonios como los 7 pecados capitales. En sus palabras, ¿qué significaban esos 7 demonios, sino todos los vicios? Está claro que la mujer anteriormente usaba el ungüento para perfumar la carne en actos prohibidos. Por lo tanto, lo que ella había exhibido de la forma más escandalosa, ahora lo ofrecía a Dios de la manera más loable. La homilía de Gregorio no era una declaración dogmática vinculante para todos los fieles católicos. Era un sermón pastoral, una interpretación personal. Pero proferida por el propio Papa, en la Basílica de Roma, ganó una autoridad que trascendió su propósito original. Fue copiada, citada, desarrollada por comentaristas posteriores. La fusión de las 3 Marías se convirtió en una verdad aceptada. Y con cada repetición, la imagen de la prostituta arrepentida se solidificaba más. La interpretación se transformó en tradición. Durante la Edad Media, la figura de María Magdalena como prostituta arrepentida se volvió central en la devoción popular. Ella representaba la posibilidad de redención incluso para los peores pecadores, especialmente mujeres que habían caído en pecados sexuales. Los pintores la retrataron con cabellos largos y sueltos, símbolo de sensualidad, frecuentemente semidesnuda, en poses de éxtasis o arrepentimiento. Hospitales para leprosos y casas de recuperación para prostitutas recibieron su nombre. En Inglaterra, estas instituciones eran llamadas Maudlin Houses, derivación de Magdalena. La ironía es cruel.
Una mujer que los evangelios presentan como discípula fiel, financiadora del ministerio, testigo valiente de la crucifixión y primera anunciadora de la resurrección, fue transformada en símbolo de vergüenza femenina redimida. Su liderazgo fue borrado, su papel apostólico fue oscurecido. Lo que quedó fue la narrativa conveniente de la pecadora que encuentra salvación a través del arrepentimiento y la sumisión. Algunos historiadores sugieren que esta transformación no fue accidental. A medida que la iglesia primitiva se institucionalizaba y las estructuras de poder se consolidaban en manos masculinas, la presencia de una mujer con estatus apostólico se volvía incómoda. Reducir a María Magdalena a una pecadora arrepentida era también reducir cualquier reivindicación de liderazgo femenino basada en su ejemplo. El profesor Robert Cargill, de la Universidad de Iowa, especialista en estudios clásicos y religiosos, plantea la cuestión de forma directa. Al transformar a María Magdalena en prostituta, ella deja de ser tan importante. Eso la disminuye de alguna forma. Ella no podría haber sido una líder, porque mire lo que hacía para vivir. La tradición oriental nunca aceptó la fusión hecha por Gregorio. Las iglesias ortodoxas siempre mantuvieron una distinción clara entre las tres mujeres. Para el cristianismo oriental, María Magdalena permaneció siendo la discípula fiel y primera testigo de la resurrección, sin la mancha de la prostitución. En Occidente, la distorsión permaneció por casi 14 siglos. En 1969, durante las revisiones litúrgicas que siguieron al Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica finalmente corrigió el error. Las lecturas bíblicas usadas en la fiesta de Santa María Magdalena fueron modificadas. El relato de la pecadora arrepentida en Lucas 7 dejó de estar asociado a ella. La Iglesia reconoció oficialmente que no había base bíblica para identificar a María Magdalena como prostituta, pero la corrección pasó casi desapercibida para el público general. La imagen de la pecadora arrepentida ya estaba tan arraigada en la cultura occidental que continuó dominando la percepción popular. Libros, películas y novelas perpetuaron el mito. La novela El Código da Vinci, publicada en 2003, añadió nuevas capas de especulación al sugerir que María Magdalena había estado casada con Jesús y tenido hijos con él. Otra afirmación sin ninguna base en los textos bíblicos canónicos. Fue solo en 2016 cuando ocurrió una corrección más visible. El día 3 de junio de aquel año, durante el Jubileo de la Misericordia, el Papa Francisco tomó una decisión histórica. Por decreto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, la celebración litúrgica de Santa María Magdalena fue elevada de memoria obligatoria a fiesta. El mismo grado litúrgico concedido a los apóstoles varones. El documento oficial declaró que la decisión se inscribía en el contexto eclesial actual, que exige una reflexión más profunda sobre la dignidad de la mujer, la nueva evangelización y la grandeza del misterio de la misericordia divina. El decreto recuperó el título dado por Tomás de Aquino 700 años antes, Apóstola de los Apóstoles. Y un nuevo prefacio eucarístico fue compuesto especialmente para su fiesta, reconociéndola como primera testigo de la resurrección y primera mensajera en anunciar a los apóstoles lo que ellos, a su vez, anunciarían al mundo entero. Para la teóloga italiana Lilia Sebastiani, la decisión tiene un significado profundo. En hebreo, expresiones como apóstola de los apóstoles funcionan como superlativos, es como decir, la mayor entre todos los apóstoles. Colocar a María Magdalena en el mismo plano de los apóstoles, en su visión, es aún más importante que ordenar mujeres sacerdotes, porque atribuye a las mujeres una igualdad fundamental en el ámbito de la evangelización. El obispo don Guilherme Werlán, de Lajes, Santa Catarina, agradeció públicamente al Papa Francisco por haber corregido la distorsión y falsificación que se hizo por siglos y siglos en la Iglesia, en la teología y en los libros espirituales en lo que se refiere a la santa. Destacó que ni María, la madre de Jesús, es mencionada tantas veces en los evangelios como María de Magdala. La arqueología también contribuyó a la rehabilitación. En 2025, investigadores anunciaron el descubrimiento de una segunda sinagoga en Magdala, localizada a apenas 160 metros de la primera.
Por primera vez en la historia de la arqueología bíblica, dos sinagogas fueron encontradas en un mismo asentamiento. El descubrimiento confirma que Magdala era una ciudad de gran importancia religiosa, capaz de sustentar múltiples centros de culto. María no venía de un lugar oscuro o marginal. Hoy, el sitio arqueológico de Magdala recibe peregrinos de todo el mundo. El Magdala Center, construido en el lugar, ofrece hospedaje, rutas bíblicas y celebraciones litúrgicas. La capilla Duc in Altum, con arquitectura moderna orientada hacia el mar de Galilea, evoca el llamado de Jesús a los pescadores. En julio de 2023, la Custodia de Tierra Santa promovió la primera celebración litúrgica oficial en Magdala con motivo de la fiesta de Santa María Magdalena. En las excavaciones, solo cerca del 10% del sitio ha sido explorado hasta ahora. Los arqueólogos afirman que aún pueden surgir grandes sorpresas. La ciudad que formó a María Magdalena continúa revelando sus secretos 2000 años después. Por más de un milenio, la Iglesia la confundió con otras mujeres, manchó su nombre con pecados que nunca cometió y la redujo a un símbolo de vergüenza femenina redimida. Pero los textos originales siempre estuvieron allí, esperando ser leídos con honestidad. En 1969, el Vaticano finalmente corrigió el error, reconociendo oficialmente que María Magdalena nunca fue prostituta. En 2016, el Papa Francisco elevó su celebración litúrgica al mismo nivel que los apóstoles varones. Después de casi 2000 años, la verdad comenzó a prevalecer. Y tal vez esa sea la mayor lección de su historia. No importa cuántas capas de mentira deposite el tiempo sobre la verdad. No importa cuántos siglos de distorsión se acumulen. La verdad tiene paciencia. Ella espera. Y cuando finalmente emerge, es imposible ignorarla. María Magdalena no fue la pecadora que inventaron, fue la mujer que permaneció, la discípula que no huyó, la testigo que el propio Cristo eligió. Y si recuerdas solo una cosa sobre ella, que sea esta: mientras los otros corrieron, ella se quedó.